Carlos Núñez, si tuvieras que definir en una sola frase el papel de la radio pública en la España de hoy, ¿cuál sería? En una sola frase. A ver cuánto tiempo me lleva. En una sola frase, el papel de la radio pública en los tiempos de hoy es contar lo último, contarlo cuando ocurre y darle el contexto a la información con todos los datos, con toda la fuerza de un medio como la radio pública, siempre encontrar el contexto para lo que contamos y siempre con las mejores fuentes, ¿no? Eso sería para mí un resumen en una frase de lo que tiene que hacer la radio pública en un tiempo como el de hoy, que es bien complejo y donde hay que encontrar la manera de aclarar muchas cosas ante el ruido que hay, tanto político como lo que vemos en redes sociales y otras fuentes de información, digamos. Ahora vamos a hablar de eso. Antes de nada, bienvenido hoy en el podcast, Carlos. Eres el primer invitado de la segunda temporada del programa, del podcast, que en total ya episodio número 25, te lo comentaba ahora antes de empezar. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Es todo un placer. Carlos, que es periodista de Radio Nacional de España y que esta temporada ha dado el salto del 24 horas, el programa de la tarde-noche de la radio pública, a Mediodía Radio Nacional de España, que es un programa informativo que se emite de lunes a viernes de 12:20 a 3 de la tarde. Y por ahí quería empezar, Carlos, porque no sé si ha sido difícil plantear este tipo de proyecto, digamos, en una cadena, si me lo permites, tan poco dada a los grandes cambios o a los Sí. cambios drásticos en la parrilla, en las estructuras, en los formatos, ¿no? Porque no deja de ser un programa nuevo, original, una especie de informativo contenedor en el que se van sumando tramos, que incluye el 14 horas. No sé si romper ese bloque clásico de las dos ahí sacrosanto de Radio Nacional ha sido difícil plantearlo. Bueno, habrá sido difícil para los que lo han planteado, que ha sido la dirección. Yo he recogido el guante y he dicho, mira, vamos a por ello, vamos a intentar acabar con lo que comentas, con esa estructura siempre en bloques. Esto lo hacen los de programas, esto los de informativos, y ese ha sido el primer reto, ¿no? Encontrar la fórmula para que podamos poner en marcha un magazine que tenga el ritmo de la radio, el ritmo informativo de la radio, del está pasando, y luego tenga también el pozo del análisis de las áreas, de los trabajos que también pueden hacer los compañeros de programas y hacerlo confluir, ¿no? Ese ha sido el gran reto por nuestra parte. Los que han dado el paso ha sido la dirección, ha sido un paso valiente porque en la radio pública siempre, pues lo que comentabas, todo está muy estructurado y muy fijado, pero bueno, la verdad es que al principio lo cogimos con algo de, pues eso, incertidumbre de a ver cómo hacemos encajar esto, porque son redacciones distintas, la redacción de programas, la de informativos, las áreas están en la parte de informativos, van por un lado, y nosotros vamos a estar en la parte de programas. Todo eso ha sido, bueno, un verdadero reto, pero al final está resultando bastante natural. Es decir, nosotros tenemos el primer tramo que empieza a las 12:20, que contamos, digamos, en la última hora, lo que está pasando, lo más urgente. El programa siempre está abierto a esa última hora, a esa actualización, y luego tenemos esas fases bueno, de hacer una entrevista, de poner un contexto, de que el área de internacional nos plantee un tema y lo desarrollamos en profundidad, de que contemos una historia un poquito más ligera o que estemos en la calle, en el mercado, cuando ha salido el dato del IPC. Es decir, al final todo es bastante natural porque lo que se trata es de contar. Hay que contar lo urgente, hay que contar lo importante y hay que tratar de reflejar también a la sociedad en esas voces que vamos incorporando, tanto por parte de programas como de informativos. Por mi parte ha sido divertidísimo porque nosotros partimos del esquema clásico de informativo, entrevista, la crónica, y ahora ha sido romper con todo, ¿no? Y a la hora de romper con todo, pues las posibilidades se van multiplicando y eso es lo que te permite el magazine, ¿no? Encontrar otras nuevas fórmulas, otra forma de contar, de meter sonidos, de meter músicas también en los temas, de incorporar una cosa, una otra, de hacer un gancho, algo que no solíamos hacer antes, por ejemplo, ahora lo hacemos. Dejamos una entrevista en stand-by, vamos a la actualización de noticias de la una y recogemos después del boletín de noticias. Es decir, estamos haciendo cosas nuevas porque lo que se trata al final también es contar, explicar, pero también mantener la atención, ¿no? Del que está escuchando y tratar de que nos acompañe durante toda la mañana, desde las 12:20 hasta las 3 de la tarde. Todo eso con la libertad que permite el magazine y con la responsabilidad que tenemos siempre en los informativos y en los programas de
separar siempre lo que es la información de la opinión o de lo editorial. Eso lo mantenemos siempre mediante músicas, mediante la propia explicación de la noticia y bueno, está resultando bastante natural. Pese a que llevábamos muchos años sin hacer algo realmente distinto, me está resultando bastante natural y bueno, estamos confluyendo bien las dos redacciones, la de programas y la de informativos. Al final se trata, que creo que es algo muy necesario y que se está haciendo cada vez más en el periodismo actual y en la radio, ¿no? Esta transición del qué al por qué. Quizá Mm. porque el qué cada día no es que no sea importante, sigue siendo la pregunta clave del periodismo, por supuesto, pero digamos que el valor añadido está más en la explicación, en el orden, en el criterio, en el contexto, porque el qué es de muy fácil acceso, es más fácil acceder ahora de lo que era hace 25 o 30 años, ¿no? Donde la gente, hay mucha gente que el lunes se enteraba de los resultados del partido del domingo porque compraba el periódico, ¿no? Y eso es impensable, ¿no? Pues quizá, entiendo, ¿no? Va un poco en esta línea de tratar de ir más allá del dato, del qué, del está pasando, del breaking news, al por qué pasa, qué consecuencias tiene, cuál es la razón de que esto ocurra. Eso en cuanto al fondo, pero en la forma también hemos añadido cambios, que es lo que te permite la libertad del magazine, ¿no? De meter distintas músicas, darle una vuelta a la actualidad de una forma un poco más entretenida, un poco más digerible para una hora de ese primer tramo que venimos ya de una parte un poquito más esponjada, por así decirlo, de las mañanas con Juan Ramón Lucas y recoger ese testigo y volver a darle el impulso a la información, ¿no? Que tienes ahora, que yo la llamo la hora punta de la actualidad, porque todo está pasando en directo, todas las comparecencias, todo el mundo está respondiendo a lo que ha pasado y bueno, eso es lo que tratamos de reflejar en el directo. La gente no lo sabe, pero yo siempre he dicho y he defendido que es bastante más difícil hacer radio a las 2 de la tarde que a las 8 de la mañana. Es verdad que las 8 es el prime time, que es la Mm. responsabilidad, la presión tiene otros factores, por supuesto, pero el hacer radio a las 2 de la tarde es realmente complicado porque se está montando el día y no es fácil estar ahí, ¿no? Con esa capacidad de responder. Oye, lo vas a hablar de la música, tengo esta curiosidad, yo además que lo he dicho millones de veces, entonces tampoco, pero, o sea, por fin se ha cambiado la sintonía de los informativos de Radio Nacional de España, que esto es verdad, hablarlo con Íñigo Alfonso hace años, ¿no? Decir, pero ¿por qué suena la misma sintonía 24 horas al día en todos los programas? Que sí que es un símbolo de la credibilidad y tal, pero yo llegaba un momento en el que ya era excesivo, ¿no? Mm. Si compartes este. A ver, siempre tiene que haber una línea, tiene que haber una línea que identifique a la emisora, eso está claro, pero luego a partir de ahí que haya pues cierta libertad para poder darle un poco más de ritmo a la cosa o un cambio de ritmo. Es decir, al final la radio se hace a través del oído y si es lo mismo todo el tiempo, al final el cerebro no se sorprende, como yo digo. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora lo que hacemos es mezclar algunos fondos que tenemos informativos, fondos que tenemos también para temas específicos, para hablar de ciencia o para hablar de otras cosas, y pues introducimos pues eso, pues o mixes de sonidos de políticos, es decir, hacemos que la cosa suene distinto para que el oído no esté acostumbrado y para eso, para lo que es la guerra, la tuya también, la de mantener la atención del que está al otro lado, ¿no? Esa es la guerra. Mercado más saturado del mundo, el de la atención. Eso lo hemos hablado 50 veces aquí porque es realmente cierto, ¿no? Oye, he leído en una entrevista, Carlos, que decías que tu objetivo era trasladar un caos ordenado al oyente. Mm. ¿Cuál es el criterio, digamos, más íntimo que sigues para decidir qué entra y qué se queda fuera en el programa? Pues ahora mismo, en el programa que estamos haciendo actualmente, damos prioridad absoluta a todo el equipo a lo que está pasando, es decir, a lo que está pasando en directo, porque no sabemos qué va a salir de ahí. Es decir, hoy está declarando en la comisión tal político, en la comisión de investigación de lo que sea, pues vamos a escucharle en directo. Vamos a subir regleta para que el oyente sepa que eso está pasando y que detrás hay una redacción escuchando y viendo dónde va a saltar la noticia. Entonces, eso es lo que yo llamo el está pasando, ¿no? De mediodía. Y luego, a partir de ahí, con criterio ya editorial, el que nosotros vayamos viendo que va a tener más importancia. Si hay una comparecencia por ejemplo, la Comunidad de Madrid, va a comparecer Isabel Díaz Ayuso y acaba de haber una declaración de alguien citándola
de alguna forma, por ejemplo, el Endacari el otro día, pues sabes que hoy igual le va a responder. Entonces tienes que tener un poco esos márgenes sabiendo por dónde te va a caer la noticia, ¿no? Porque es lo que tú dices, a las 8 de la mañana la noticia la tienes un poco ya enmarcada en un qué pasará y en lo que te viene de atrás o lo que te viene de Estados Unidos. Pero a las 12 de la mañana tienes que hacer una apuesta. Hoy, por ejemplo, la apuesta ha sido clara. Hoy que estamos a lunes 29 de... Bueno, la gente lo estará escuchando dentro del 15 de octubre, pero estamos a 29. Eso. Pero hoy lunes 29 de septiembre, la noticia va por el temporal tan grande y estamos a un mes de que se cumpla un mes de la Dana. Por tanto, hoy sabíamos que por ahí iba a transitar, por un lado, lo que está pasando, el temporal, y por otro, las declaraciones políticas y la reacción a cómo se está respondiendo a esta emergencia, ¿no? Entonces, al final, ese es el trabajo un poco editorial, que es a lo que más acostumbrados estamos, a elegir, a saber por dónde va el interés de servicio público y por dónde va la declaración política más importante de la mañana, o, bueno, el rifirrafe político, o el desencuentro, o por dónde van a ir las declaraciones políticas, que en este caso han ido por el tema migratorio. Has hablado un par de veces de criterio editorial. También te quería preguntar, sin meterte en más líos de los necesarios, pero también he leído por ahí que has dicho en algún momento que nunca habías sentido presiones trabajando en Radio Nacional de España. No sé si crees que eso es un privilegio personal que te has sabido ganar o que verdaderamente la radio pública ha conseguido blindarse ante las injerencias políticas. Nosotros tenemos un blindaje, que es un blindaje interno que se llama Consejo de Informativos. Entonces, es cierto bueno, que siempre hay cuestiones que son más delicadas que otras, siempre son asuntos más delicados que tratar que otros, no porque sean políticos, sino porque entrañan una serie de principios éticos dentro del periodismo que hay que vigilar muy bien, que hay que comprobar muy bien las fuentes, que hay que contarlo muy bien. Hablo de presunción de inocencia, hablo de derecho a la privacidad, hablo del derecho de las víctimas al anonimato. Son mil cosas que hay que tener en cuenta. Entonces la presión es esa, la presión es mantener eso, pero no hay una presión como cree mucha gente desde fuera de esto hay que contarlo así, hay que abrir este informativo por esto. Es decir, eso a mí no me ha pasado jamás. Y si el día que me pase, hay un consejo de informativos al que yo iré a denunciarlo. Y yo iré a decir, no, mi criterio hoy informativo y de servicio público era este, y a mí se me ha intentado condicionar para que sea este otro. Es decir, eso a mí no me ha pasado. Es verdad que, bueno, siempre hay casos y para eso está el Consejo de Informativos. Es nuestro... hay gente o hay periodistas que pueden pensar que son como una suerte de policía que está contra nosotros o vigilando lo que hacemos. No, no, son los que hacen que si nosotros cometemos un error, nos ponen ante el espejo y nos dicen esto no se ha hecho bien o esto se ha hecho regular, pero también son nuestro salvavidas ante cualquier tipo de práctica o de presión como sugiere o cree mucha gente que ocurre en la radio pública. Y sientes, digo porque yo sí tengo esta percepción, y la tengo últimamente y la he tenido en otras épocas de la historia de la radio televisión pública. ¿Sientes que hay diferencias entre esta línea de la que tú me estás hablando de la radio respecto a la televisión? Yo en la televisión sí veo una mayor politización de la que había antes. Ya no sé si ideologización, no voy a entrar en eso, no es el lugar, pero sí al menos una mayor politización de la que había. No sé si tú percibís también desde la radio esta diferencia o crees que vais en caminos paralelos. Yo creo que vamos más o menos en caminos paralelos. Lo que está pasando en la televisión es que está compitiendo. Y está compitiendo en un momento en el que la calle o la gente está reclamando, y las audiencias están ahí, información política e información de última hora, y conocerle y saber qué es lo que opinan los políticos y qué es lo que se puede esperar de ellos. No sé si es porque estamos encaminándonos hacia un cambio o una distinta forma de gobierno en cuanto a unas nuevas elecciones próximamente. Eso no lo sé, la verdad, pero lo que sí sé es lo que dicen los datos de audiencia. Los informativos de Televisión Española ahora mismo son los más vistos, los programas de magazine de por las mañanas y los que hay por las tardes, también de actualidad política, también con tertulias, también con mucha información política,
son muy demandados y yo creo que eso lo que refleja es un interés cierto por la información política. Pero no veo que haya, en lo que veo, que yo trabajo en la radio y no estoy metido en las interioridades de cómo funciona una televisión, pero yo no, en lo que veo, no veo mayores intenciones de editorializar o de tratar de influir mediante la política que en otras épocas de la televisión. Es decir, lo que veo es mucha más información política, muchas más tertulias y muchos más sitios donde el ciudadano va a encontrar ahí todo tipo de opiniones, porque eso sí, hoy he estado viendo tertulias esta tarde en Televisión Española y he visto a mucha gente de muchas ideologías compartiendo y debatiendo sobre los temas que se han planteado, que bueno, algunos son los mismos que he planteado yo esta mañana en la radio y no por nada, sino porque ha sido así, vamos. Has hablado antes, no sé, la verdad que ya no sé si ha sido en la entrevista o antes de darle el botón de grabar, pero hemos hablado del ruido, de la crispación, que parece, digamos, colonizar la agenda informativa como, en fin, no digo que sea algo excepcional, ha habido otras épocas históricas de mucha crispación o de mucho de este concepto del que se habla ahora, ¿no? De la polarización o incluso de la polarización afectiva, ¿no? ¿Cómo se informa de la crispación sin contribuir a ella? Bueno, pues tienes que, primero, es buena pregunta. Para informar de ella, pues primero tienes que ver dónde está el ruido, ¿no? Una vez identificas el ruido, ves las intenciones de quienes están montando ese ruido y a partir de ahí lo interpretas. Es verdad que si se monta un pollo en un parlamento, pues hay que contarlo. No se puede privar a la ciudadanía de algo porque tú creas, "Oh, es que esto es ruido, es que esto no es de servicio público". Bueno, si se ha montado un pollo en el Congreso, en el Senado o en un Parlamento autonómico, hay que contarlo y a partir de ahí hay que darle el contexto. Ahora mismo hay un contexto, por ejemplo, de lucha entre partidos que se están disputando terrenos ideológicos, tanto en la derecha como en la izquierda. Hay partidos que cada día están compitiendo por llegar a determinado público. Todo eso es una realidad objetiva. Para eso nos buscamos a un politólogo, para eso nos buscamos a un analista político, para eso están los periodistas que siguen a los partidos. Es decir, siempre hay forma de que al que le llegue el mensaje comprenda. Escuche el ruido, pero luego comprenda el porqué del ruido. Es decir, ¿por qué ahora me quiere colocar este partido este mensaje? Entonces ese es nuestro camino. Igual no es decírselo directamente, pero para eso tenemos pues esas herramientas, los expertos, tenemos gente que te analiza un discurso, cómo es y por qué. Esta tarde también va a haber un discurso importante en la Casa Blanca. Donald Trump con Benjamin Netanyahu, cada palabra se va a analizar. Entonces lo que tenemos que hacer es de ahí extraer el ruido y darles la explicación. Esto es así porque es así y qué es lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, en política internacional. Yo te iba, precisamente hablabas ahora de los no invitados, expertos, ¿no? Que digamos que es una de las novedades de la franja de Radio Nacional, no solamente politólogos, sino yo he escuchado a físicos, filósofos incluso en el programa, ¿no? Era un criterio tuyo desde el principio, el tratar de ir iluminando esos contenidos con la opinión de gente experta. ¿Y cómo haces para que esas voces sirvan para añadir contexto y no para que se conviertan en un opinador más de la actualidad? Para eso tienes que también elegir los temas de los que se habla. Los lunes, por ejemplo, tenemos a Isabel Moreno, que es física y meteoróloga. Pues imagínate hoy el valor añadido del programa en un día como hoy, con todo el temporal, la dana, todo lo que ha ocurrido. Luego hemos tenido una entrevista en la que ella también ha aportado su visión como física. Entonces, lo normal, lo habitual es tener politólogos, pero nosotros nos vamos también por otras ramas, ¿no? Hablando de ramas, Clara Ramas, los viernes, nuestra filósofa, para darle esa otra visión también de la actualidad. Ella es profesora de filosofía, pero también ha estado metida en política, ha estado en la Asamblea de Madrid, por sumar. Pero bueno, ahora está haciendo sus clases en la universidad y nos da esa otra visión. Entonces son perfiles que hemos ido buscando para tener uno cada día y que nos vayan aportando contexto. Evidentemente no pueden hablar de todos los temas, pero bueno, para eso también tenemos los golpes. Hace poco hablamos, por ejemplo, con José María Brunet para poner contexto en temas judiciales, que él los domina profundamente. Entonces, para eso tenemos pequeños golpes que podemos hacer. Lo que no tenemos es tertulia, porque claro, a esa hora una tertulia es muy complicado en una hora
y 20 minutos que dura el programa, es difícil poder hacer una tertulia, pero sí me gusta añadirle ese contexto, bueno, esa ayuda con voces de peso, voces que sepan realmente de lo que hablan. En la tertulia, bueno, al final se acaba hablando un poco de todo, pero yo si voy a hablar de política internacional, si voy a hablar de la reunión de Donald Trump con Netanyahu, prefiero tener a alguien que domine la política internacional, que domine la geopolítica y que esté en esos temas en particular. ¿Te has fijado en algún momento a la hora de diseñar el programa en lo que hace la competencia a esa hora? O sea, el caso de Onda Cero hace un informativo muy clásico todavía a las 2 de la tarde. Es verdad que el de COPE es una estructura bastante parecida. Esto lo conozco un poco más a lo que me estás contando, ¿no? Y de bloques de explicación y de cambiando, en fin, de 1 a 3, ¿no? Además, claramente quiero preguntar la curiosidad de los nombres porque ahí nos habéis vuelto locos usando, ¿no? Porque el de Onda Cero es Noticias Mediodía, el de COPE es Mediodía COPE y este es Mediodía Radio Nacional de España. Hay un pequeño, va a haber un problema en los encuestadores del Estudio General de Medios. Pero Bueno, un problema o una solución. una No sé si. solución, efectivamente, no se sabe. Pero te fijaste un poco en lo que hacían la SER, pues es un informativo muy de autor, pero no deja de ser, la SER ya cambió el año pasado desde que se fue Marcos. ¿Te has fijado en lo que hacen los demás o no? Sí, sí, por supuesto. Hemos estado escuchando todo, siempre lo hacemos, siempre que voy a algún programa, tengo que saber lo que hacen los demás, a qué hora meten la publicidad, o sea, todo eso lo tenemos, digamos, escrutado, pero al final lo que queremos hacer nosotros también tenemos muy claro, lo tenemos muy claro. Por ejemplo, lo que pasó con el apagón, ¿qué pasó allí? Que se rompieron los esquemas. Durante el apagón Radio Nacional rompió sus esquemas, porque no había esquemas, porque no había electricidad. No había casi electricidad en control central. Entonces se rompieron los esquemas. Entraba gente de programas, entraba gente de informativos, contaban cosas, entraba gente de la calle, entraba una entrevista, entraba un tío por la puerta y era un ingeniero eléctrico que se te sienta y te da contexto a lo que pasa. Entonces, esa fue la inspiración, digamos, de Mediodía Radio Nacional de España. Lo que hicimos en el apagón, ordenar todo ese caos, es lo que tratamos de hacer ahora. Es justamente eso. Que la información fluya de forma libre, sin cortapisas, sin un esquema cuadriculado, pero dándole un sentido y dándole un orden. Entonces eso es lo que intentamos repetir, pero sí, por supuesto que escrutamos lo que hacen los demás. Sí, sí. Lo del nombre, de verdad, ¿piensas que es, no sé si fue idea tuya o esto vino de arriba o de dónde viniera, pero a mí me parece arriesgado esa coincidencia de nombres con 3 de los 4 programas que hay ahora en la radio? Mm. Es arriesgado, pero bueno, también puede ser arriesgado de sacar un nombre nuevo de la nada a la hora de computar en el EGM, también levantar un nombre de cero, también es muy complicado. Entonces, me imagino que por ahí irá de alguna forma la explicación, ¿no? Que a la gente también le suene y que, bueno, estén de alguna forma, aunque sea a través de otra emisora, familiarizados con una franja en la que se les da información, pero también contexto y análisis. En la radio y en el podcast el nombre del programa es una promesa, ¿no? Entonces, bien, desde luego es muy evidente que el naming tiene que tener que ver o bien con el momento en el que se emite, o con el tema del que se habla, o con el presentador, ¿no? Herrera Cope, o en fin. Repito mucho lo de la hora punta de la actualidad en directo. Sí, ¿no? Solo te lo dejo ahí. No, tiene que estar ahí. La hora punta de la actualidad en directo. Tengo otra curiosidad, esto no es que sea muy importante, pero esto lo he hablado con otros compañeros de emisoras de radio privadas y en esto hemos coincidido varios compañeros. Digo, mira, voy a entrevistar a Carlos, se lo voy a preguntar, pero ¿por qué repetís tanto todos a todas horas lo de la radio pública? Bueno, es verdad que puede ser repetitivo, ¿no? Pues bueno, una forma de sacar pecho, ¿no? Aquí vas a encontrar radio pública, aquí estamos pendientes de otros aspectos, más allá de... O sea, en clave interna lo entiendo, ¿eh? Y sé lo que significa para vosotros y los valores que van adheridos a ese concepto, pero yo me pongo en la piel del oyente y digo, yo no sé al oyente si realmente esto le aporta algo o no, o le resulta ya un poco repetitivo. Insisto, que es una tontería y es una apreciación personal sin mayor trascendencia, ¿no? Pero digo, es que repiten muchas veces lo de la radio pública. Sí, bueno, pues son coletillas, son coletillas. Yo me voy a fijar a ver si lo repito mucho, pero a veces... No digo tú, digo en general en Sí, la...
en la emisora, vamos. ¿No? Sí, sí, es posible, es posible. Bueno, son coletillas que al final nos vamos acostumbrando y cuando quieres pensar, pues sueltas eso y ya vas a lo siguiente. O no lo sé, no lo sé. Una manera de hacer transiciones, ¿no? Es verdad que esto es Puede ser. Sí. bueno, oye, ¿cómo te quería preguntar también, y ya vamos a ir acabando el tema de la, en fin, la competencia que suponen las plataformas globales para la radio actual, para la radio en directo, para la radio generalista, la competencia que suponen las redes sociales, que supone el mundo del podcast, de la carta, ¿cómo trabajáis esto en el programa? ¿Tenéis un equipo específico dedicado a esto? ¿Hay una parte de Radio Televisión Española que se dedica a esta parte? ¿Cómo lo estáis trabajando? Bueno, ahora mismo hay una parte de digital que son los que llevan redes sociales, pero digamos es un equipo conjunto y estamos trabajando porque ese equipo vaya, digamos, profesionalizándose en cada una de las ediciones de informativos. De momento es un equipo que trabaja conjuntamente y van, digamos, lanzando para sus temas para que vayan llegando a más gente y los van lanzando a través de redes sociales, los van adaptando, les van dando esa forma. Pero lo ideal, desde mi punto de vista, sería que hubiera un equipo permanente de redes en cada una de las ediciones. Yo creo que eso es lo que demanda ahora la actualidad y la audiencia. Y yo creo que sería lo más útil. Pero bueno, estamos en ello y esto se está formando también poco a poco, así que pelearemos por ello. Y el tema del podcast, porque además me parece que en esto Radio Nacional todavía tenéis un pasito ahí que dar respecto al tiempo que pasa desde que se emite un contenido informativo hasta que está disponible en el a la carta, ¿no? En la escucha. Y esto, por ejemplo, pasa en el tramo de la mañana se nota mucho respecto a lo inmediato que es en las tres cadenas privadas, que enseguida está disponible el tramo horario o el editorial de las 8 o lo que sea. En Radio Nacional tarda mucho tiempo y un contenido informativo pierde mucho valor si no está lo más pegado posible a su emisión en directo. No sé si sois conscientes de este problema o se está trabajando en ello o cómo lo veis. Bueno, pues yo no era consciente, la verdad, pero lo tendré en cuenta y lo comentaré, porque, como dices, el contenido informativo enseguida caduca, enseguida se queda viejo y lo interesante es tenerlo ahí cuanto antes. Pero bueno, lo que procura hacer la gente de digital es destacar sobre todo las entrevistas un poco más interesantes, darles promoción en redes con el titular más impactante y el contenido informativo sí que es verdad que hay que subirlo pronto, porque si no, enseguida se te caduca. La última, Carlos. Vamos a ver. Te voy a pedir el ejercicio de que pienses en esta persona que está en su coche a mediodía, ¿no? Que está el tipo un poco cansado, en mitad de un atasco, un poco harto del ruido. ¿Cuál es la promesa concreta que le haces a ese oyente para que te elija a ti y no a Pilar García de la Granja, a Elena Gijón o la cadena SER? Pues mira, yo siempre pienso en esa gente, tanto el que está en el coche como el que está en la cocina, como el que está en donde sea, en el barco. Hay compañeros míos que dicen, bienvenidos a, yo siempre prefiero decir, con permiso, porque somos nosotros los que nos metemos dentro de su coche, dentro de su cocina o dentro de su barco o donde sea. Y la promesa es, lo que está pasando, te lo vamos a contar. Y lo que te interesa, te lo vamos a explicar y le vamos a dar contexto para que tú pienses lo que quieras y para que tú hagas con eso lo que quieras. No te voy a decir lo que tienes que pensar, no te voy a decir cómo te tienes que sentir, que es lo que está ocurriendo ahora con muchas declaraciones políticas, que lo que buscan es menearte el estómago, enfadarte, indignarte. Yo no estoy aquí para indignar a nadie, yo estoy para contarte lo que pasa y mi opinión, si está en algún momento en la antena, va a estar enfocada a eso. Esto es lo que pasa y a razón de esta gente con la que he hablado y con los que tengo ahora mismo en directo, creo que es por esto y por esto. Y ya está, con toda la sinceridad y algo que se habla poco, la ética, ¿no? La ética, todos tenemos nuestras opiniones, todos tenemos nuestro corazón, pero también tenemos una ética profesional y eso está siempre presente, siempre lo tengo presente. Y en Radio Nacional yo creo que, seguro que también en otras emisoras, por supuesto, pero los compañeros con los que trabajo siempre lo tienen presente, piensen lo que piensen. Al final, el oyente es el que tiene que sacar las conclusiones y el que tiene que hacer con esa información lo que le plazca. Pero esa información tiene que ser buena y de calidad. Pues Carlos Núñez, director de Mediodía Radio Nacional de España. Me No me queda enrollo tanto en el programa, no me enrollo tanto. No, no, es que
traigo los papeles y me quedan un montón de cosas, pero una de las promesas de este podcast es que no vaya más allá de la media hora porque estoy en la liga de los podcasts antitostones. Entonces tengo este compromiso de no pasarme mucho de la media horita y por allá andamos ya. Así que muchas gracias, ha sido un placer y un abrazo muy fuerte. A ti, Guillermo, es un placer hablar de radio. Hasta luego, un abrazo.